Hola a todos y bienvenidos al canal. Soy Zdolfio y les traigo una teoría sobre qué hubiera pasado si Super Buu salía del huevo en vez de Majin Buu. Antes te invito a dejar tu suscripción y activar la campana, como dar un vistazo a mis otros videos. Y empecemos. Yo tenía un borrador escrito en 2016 sobre esta historia, y probablemente algún día libere el guión sin terminar o con algún avance a esa versión, pero aquí escribo todo desde cero. Para que esto suceda, ya debería haber pasado un buen tiempo desde que Buu absorbió al sagrado Kaiosama y sería más obediente con Bibidi. Pero en una ocasión a Bibidi le cansó su actitud juguetona y habría querido que se ponga más serio con la destrucción de un planeta y su especie, donde Buu habría guardado empatía por uno, pero Bibidi habría decidido hacer estallar a ese personaje. En donde Buu, muy molesto, justo cuando sentía dominio de parte de la bondad del sagrado Kaiosama, se habría enfurecido demasiado, al punto de liberar humo de su cabeza que daría forma al Majin Buu gris. Estos dos llevarían una batalla entre sí, donde Majin Buu le lanzaría un rayo para convertirlo en chocolate, pero el gris lo sopla para regresárselo y convertirlo a él y comérselo. Así dando nacimiento a Super Buu, quien tras ver las ruinas en las que está el planeta, suelta una bola de energía que daría contra el planeta que lo hace estallar, donde Bibidi se habría protegido con una barrera de aquello y miraría muy sorprendido al nuevo Majin Buu. Super Buu pondría condiciones para seguir órdenes de Bibidi, si no lo mataría. Bibidi asustado decidiría acordar, y así seguirían aniquilando razas de otros planetas, donde en un punto Bibidi empezaba a sentir que ya no estaba teniendo dominio sobre el nuevo Majin Buu, por lo que Buu decidiría tomarse una siesta, y entonces Bibidi haría su técnica para poder encerrarlo en un huevo. Shin, quien es el único supremo Kaiosama sobreviviente del momento, aprovecharía esa oportunidad para acabar con Bibidi para que no pueda despertar nuevamente a Majin Buu. El resto de la historia sucedería tal y como conocemos, hasta que Gohan y Shin bajan para enfrentarse a Babidi y Dabura, así como Goku contra Vegeta. Esta vez Gohan y Shin tendrían oportunidad de enfrentarse a sus rivales, ya que para Super Buu se necesitaría una mayor cantidad de energía para despertarlo, y tanto Goku como Vegeta serían una enorme fuente al pelear transformados en Super Saiyajin 2. Gohan, gracias a la semilla del ermitaño, estaría recuperado en su totalidad a comparación de cuando lo curó Kibito, y pensando en Piccolo y Krillin que están petrificados debido a que no se tomó en serio la batalla anteriormente, arremete seriamente en contra de Dabura. Shin estaría peleando contra Babidi, quien con su magia los habría trasladado a todos al exterior de la nave para pelear con más comodidad. Como se recalca en la historia original, Gohan no podía estar tan enojado como cuando peleó contra Cell, pero sabría el peligro que corren todos por ahora, además considerando que la batalla de su padre contra Vegeta podría despertar a Buu. Así Gohan en Super Saiyajin 2 empieza a moverse con mayor velocidad y darle poderosos golpes a Dabura, a quien le costaría seguirle el ritmo al ver el cambio que tomó actualmente. Dabura no se queda atrás y contraataca, pero Gohan ya había analizado bastante bien su manera de pelear para no tropezar nuevamente, así oponiendo mejor resistencia y lanzándole varias ráfagas de energía consigue dañarlo demasiado. Mientras tanto, Goku y Vegeta estarían durando mucho más tiempo en su combate, donde ya los dos bastante heridos y desgastados, habrían logrado llenar la energía del huevo, haciendo que Gohan, Shin, Babidi y Dabura se detengan al ver que el radar llegó a su punto. Sorprendidos, Gohan dice que no dejará que ese monstruo despierte, donde decide ir a posicionarse frente al huevo para poder detenerlo. Pero Dabura se pone enfrente suyo diciéndole que se le olvida nuevamente contra quien está peleando, en donde Gohan dice que no está del todo equivocado, ya que le acaba de recordar una razón por la que fue a confrontarlo. Gohan carga un Kamehameha hacia Dabura y se lo arroja con el propósito de acabar con él de una vez por todas, así elevando su ira contra él y luego desvía el Kamehameha junto a Dabura en dirección al huevo para que Dabura esté atrapado y se vaya desintegrando al mismo tiempo. Shin aprovecha de intervenir y usar su técnica de parálisis para que Dabura no pueda defenderse, y así termina muriendo, donde Gohan expulsaría más poder con su Kamehameha para enfocarse en destruir el huevo. Piccolo y Krillin habrían vuelto a la normalidad, así como Goten y Trunks se encontraron con ellos. Krillin y los niños piensan en acercarse, pero Piccolo los detiene, porque todavía hay algo más, así como mediante su audición estaría oyendo las conversaciones. Por otro lado, Piccolo sentiría los ki de Goku y Vegeta peleando, preguntándose por qué se encuentran en otro sector y peleando entre ellos, ya que la dirección no da con la del torneo. Gohan lograría empujar al huevo de Buu, el cual se abriría y liberaría vapor, lo que daría forma a Super Buu, impresionando a todos y espantándolos por su enorme ki. Super Buu bajaría a la tierra para observar todo, y diría que al parecer se tomó una larga siesta sin darse cuenta que hasta su dueño envejeció, refiriéndose a Babidi. Donde Babidi le dice que en realidad él es el hijo de Bibidi, y que junto a ellos tiene al asesino que
es el Supremo Kaiosama. Super Buu lo mira y tiene claros recuerdos de él. Vaya, así que sobreviviste, cierto que el último Kaiosama que absorbí te estaba protegiendo, pero me pregunto por qué estaba dentro de ese huevo, ya que no creo que esto haya sido una siesta y ni me haya enterado de la muerte de mi creador, ¿acaso él me puso ahí? Sí, Majin Buu, pero yo mismo me esforcé en reunir la energía suficiente para despertarte, ahora te pido que los elimines a todos ellos y destruyas este planeta. Vaya, no eres distinto a él, acabaré contigo primero, ya que siento un interés en ver qué tan fuertes son los guerreros que me ayudaron a despertar. No, Majin Buu, espera, recuerda que él mató a mi padre. No volveré a obedecerte a ti ni a nadie que se te parezca, ni correré el riesgo de que me vuelvas a encerrar, despídete. Super Buu extiende su mano y libera una ráfaga de energía que desintegra a Babidi, lo que llevaría a que Vegeta pierda su marca y reduzca sus poderes, lo que Goku habría notado y sentiría el enorme ki a la distancia, diciéndole a Vegeta que es momento de posponer su combate y enfrentar a Majin Buu. Vegeta sentiría algo de terror por el poder presente, pero aún así sin la marca, no se dejaría sentir humillado después de tanto tiempo de espera, y finge que está bien y que vayan a enfrentarlo. Goku entonces empieza a sacar su bolsa de semillas del ermitaño, y Vegeta aprovecha de noquearlo y comerse la última semilla, recargando sus poderes y marchándose. Gohan agarra a Shin del brazo y huye del combate ante el temible poder presente del enemigo, donde mientras va volando, Gohan mira hacia atrás y pierde de vista a Buu desde su punto, donde frente a él se aparece Du, sonriendo y preguntándole a dónde va. Gohan suelta a Shin y le arroja un golpe en el rostro, el cual no movería ni un poco a Du, quien le pregunta si es todo lo que tiene. Gohan entonces empieza a hacerle una metralleta de ataques de ki que no provocarían nada, donde Buu responde con un golpe en el estómago, el cual hace a Gohan agacharse, y así Buu le da otro golpe en la espalda, que lo hace caer contra las rocas. Buu voltea a ver a Shin, quien con su magia decide lanzarle golpes de ki que fallan con su propósito, y Buu le dice que por lo visto podría absorberlo como hizo con dos de sus compañeros, o más bien podría matarlo para ponerle fin a su legado. Shin intenta escapar, pero Buu lo atrapa estirando su brazo y enredándolo, donde vuela a gran velocidad junto a él para luego soltarlo y hacerlo estrellarse fuertemente contra las rocas. Gohan se levanta y vuelve al ataque, pero Buu lo esquiva con facilidad y lo golpea bastante fuerte, diciéndole que con ese poder no parece ser el único que aportó con despertarlo. Goten y Trunks molestos estarían dispuestos a intervenir, pero Piccolo los detiene y les dice que no pueden hacer nada a estas alturas, donde Goten enojado dice que de todas formas Gohan va a morir y no hay nadie más presente en este momento para ayudarlos. A Piccolo no se le ocurren más argumentos y estaría por soltarlo, pero una explosión se hace presente en el área, tratándose de Vegeta que decidió destruir completamente la nave de Babidi para hacer presencia, sorprendiendo a todos, y haciendo que Piccolo se pregunte qué pasó con Goku y por qué no siente su ki. Tras Vegeta hacerse presente frente a los demás, Buu muestra alegría ante su presencia, y dice que hace un tiempo estaba sintiendo un par de energías a la distancia y que una de ellas es la de él, y que le ahorró el trabajo de ir por él. Diciéndole también que probablemente él y el otro sujeto son los que aportaron con su despertar, así que le da curiosidad ver el poder de ambos si es que puede saber del otro. Vegeta con una sonrisa le dice que con él es suficiente, ya que venció a Kakaroto en su combate y no le estorben. Gohan le dice que eso es imposible, ya que él acabó sin esfuerzo alguno con Babidi y el Supremo Kaiosama. Eso pasa porque descuidaste tu entrenamiento, niño, hace 7 años eras el más fuerte de todos nosotros y ahora yo con tanto esfuerzo logré superarte, incluyendo esa nueva transformación de Super Saiyajin. Ni siquiera Kakaroto, que tuvo entrenamientos especiales con otros seres y maestros, pudo vencerme, así que yo me encargaré de Majin Buu. Super Buu con una sonrisa le dice que habrá decidido traer a ese Kakaroto al combate cuando se lo enfrente, y que para darle ventaja, no se defenderá de él antes de que decida contraatacar. Vegeta eleva su poder de Super Saiyajin 2 y carga un ataque Big Bang y se arroja a Super Buu, quien cumpliendo con su palabra, lo recibe, causándole un agujero en el pecho, el cual podría regenerar, pero decidiría cumplir su palabra de no hacer nada hasta que pruebe que Vegeta no puede contra él. Vegeta decide empezar a atacar con golpes y patadas, lo que no lograría mover a Buu ni un poco, hasta que después de quedarse algo estresado, Buu decide regenerar su pecho y decir que ahora es su turno. Super Buu empieza a palizar a Vegeta, en lo que Gohan decide meterse en la batalla, donde Buu lo evade y le da una patada en el estómago para frenarlo, mientras que Vegeta no lograría responder a tiempo los ataques, por lo que en un pestañeo decide concentrar ki como lo hizo en su primera batalla contra Goku para formar una barrera y aislar el resto con su ki, empujando
sorprendiendo un poco a Buu al no estar a la defensiva. Bien, ya me estoy aburriendo, sin dudas ustedes son más interesantes que los supremos Kaiosama que me enfrenté, tal vez sin haberlos absorbido, ustedes juntos tendrían oportunidad contra mí, y no crean que no noté la presencia de aquellos que están escondidos en aquellas rocas, así que sean valientes y vengan a pelear. Esto haría referencia a Piccolo, Krillin, Goten y Trunks, quienes se sorprenderían del llamado de atención, donde los niños intrigados se transforman en Super Saiyajin y se hacen presentes. Krillin tomaría la opción de devolverse al torneo como tenía pensado originalmente, y se marcha, mientras que Piccolo antes de ir al terreno, decide comunicarse por telepatía con Dende, pidiéndole que ubique donde sea a Goku, y de estar herido, que lo cure y le informe de la situación. Dende procede, y Mr. Popo usa su alfombra para transportarlo al lugar donde Goku quedó inconsciente. Gohan y Vegeta sabrían que pedirle a Goten y Trunks que se vayan no ayudaría, además de que Buu los tiene en la mira, así que les dicen que si recuerdan su entrenamiento, para esta situación deben ir bien en serio y sin juegos como fue en aquellos o en el torneo. Goten y Trunks dicen que así será, donde Gohan dice que no basta con tener el Super Saiyajin, ya que Majin Buu está muy por encima de incluso de los poderes que superan el Super Saiyajin. Vegeta no tendría más opción que ceder, y así Piccolo también se haría presente para no levantar más sospechas. Así la batalla es retomada, pero Buu podía lidiar a la vez contra los 5, a quienes estaría dejando bastante heridos y exhaustos. Gohan le dice a los demás que tiene un plan, pero no asegura que funcione, pero que cierren los ojos por lo que va a hacer. Vegeta y Piccolo llegan a especular de qué se trata y hacen caso, donde Gohan a propósito decide soltar un ataque bastante débil hacia el rostro de Buu para distraerlo, quien con su antena lo desvía, en donde Gohan hace la técnica del Taiyoken. Aunque no se le haya visto a este Gohan hacer la técnica, es lógico que con las veces que ha visto aplicarse la técnica, sería suficiente para hacerlo él mismo. Entonces retrocede y les dice que carguen sus mejores ataques, en donde Gohan carga un Super Kamehameha, Goten un Kamehameha, Vegeta un resplandor final, Trunks un pseudo resplandor final, y Piccolo una granada luz, los cuales lanzan sus ataques al mismo tiempo y dan contra el oponente. Pese a ello, Buu mediante sus otros sentidos habría sentido venir los ataques y se defendió para salir ileso de aquellos. Los presentes estarían perdidos ante la situación, incluso Vegeta considerando la posibilidad de hacer la explosión final, pero sabría que Buu no le dejaría hacerla a tiempo. Es entonces cuando Goku aparecería frente a ellos con la teletransportación, sorprendiendo a Gohan y Vegeta porque además se encuentra recuperado. Goku les dice que Dende lo encontró y lo curó, y asimismo le informó de la situación. Goten y Trunks estarían preguntando dónde estaba, a lo que Piccolo les dice que no es el momento para hablar de eso, además en su propia mente aún tendría dudas de si Vegeta realmente hizo algo malo antes de eso para la situación presente, ya que con Buu haber mencionado que Vegeta pudo haberle brindado su energía, tendría que ver con la posesión de Babidi. Ya veo, así que eres el otro ki enorme que cooperó con mi despertar, pero uno más no hará la diferencia. Sí, tal vez no, pero si tanto te interesa enfrentarte a alguien poderoso, podrías darnos unos minutos para demostrarlo. Jaja, está bien, les daré sus últimos minutos, así que aprovechen la última oportunidad que tendré de ser amable antes de acabar con todos ustedes. ¿De qué poder hablas, Kakaroto? ¿Acaso no demostraste tu máximo poder en nuestro combate? Eso lo hablaremos luego, he oído que este sujeto está unido a dos supremos Kaiosama, yo podría hacer lo mismo con alguno de ustedes. ¿De qué hablas, papá? Sí, Kakaroto, ¿qué te enseñaron en el otro mundo que aún no nos has mostrado? Bueno, es la técnica de la fusión, la cual necesita dos personas de la misma estatura y mismo poder, y realizar unos pasos que deben salir exactamente bien, porque si no saldrá alguien bastante débil y serán 30 minutos de pérdida. Goku hace los pasos y a los demás les causa vergüenza, y Vegeta decide pasar por lo humillado que se siente de que Kakaroto no haya usado todas sus fuerzas todavía y tener que unirse a él. Gohan entonces decide aceptar y ensayar unas cuantas veces, donde Goku le diría que con los pasos ridículos que acostumbra a hacer como el Gran Saiyaman no le debe ser tan difícil, pero debido a lo oxidado, tendrá que bajar su ki a su nivel para encajar. Tras Gohan haber practicado y hecho bien los pasos, entonces Goku y Gohan se preparan y hacen la fusión, dando nacimiento a Gokuro Gohan como le quieran llamar, ya que Gohan es el nombre hipotético de la Potala, pero lo tomaremos como argumento igual en esta. Gohan sorprende a los demás presentes y decide pasar al Super Saiyajin, impresionando a todos con su enorme poder, mientras que Buu le dice que se prepare para morir. Gohan se teletransporta
teletransporta frente a Buu, y con un Kamehameha cargado en un puño, golpea y atraviesa el pecho de Buu, el cual le dolería bastante y retrocedería debido a ser tomado por sorpresa. Buu entonces decide ir en serio y así empieza el combate entre los dos, donde Gohan llevaría mucha ventaja, pero al paso de 10 minutos decide no andar con juegos, tomando presente la seriedad de Gohan después de lo que pasó con Cell y Dabura. Por lo que carga un castigador de almas, arrojándoselo a Super Buu y consiguiendo eliminar al oponente de una buena vez, donde a través del polvo generado, saldría el Majin Buu que tenía absorbido, confundiendo a los demás por lo presente y por el parecido que tenía con Buu. Majin Buu caería inconsciente, y Gohan le dice a los demás que la técnica que usó elimina toda maldad en su enemigo, ya que esperaba liberar a los supremos Kaiosama que absorbió, y él parece más un ser de su raza que de los supremos. Una voz se oiría acercándose a ellos, tratándose de Shin, quien demasiado herido y con dificultad para caminar diría que ese es Majin Buu después de absorber a los Kaiosama, y en un punto ganó algo de la bondad del sagrado Kaiosama que salió expulsada su maldad, y el malvado lo absorbió a él para volverse así de fuerte. Shin cae desmayado, y Piccolo le pide a Gohan que lo lleve al templo con Dende para que lo sane, donde Gohan dice que todos se sujeten de él para llevarlos al templo, así también sujetando a Majin Buu. Pero Vegeta dice que después de lo hecho, no sería el momento para volver con los demás. Gohan le dice que no es la primera vez, y que les explicaría a los demás la situación vivida. Vegeta termina convencido y todos van al templo, así Dende curando al supremo Kaiosama, y quedarían a la espera de que Majin Buu despierte. Gohan termina su tiempo de fusión, y a la vez ven el cielo oscurecerse, ya que Bulma y los demás juntaron las esferas del dragón para llamar a Shenlong, así pidiéndole revivir a todos los que murieron a excepción de los malos. Para Goku no sería urgente detener el deseo, así que como segundo tal vez pedirían algo con poca relevancia. Kibito habría revivido, y se teletransportaría al templo, sorprendiendo a los presentes, donde tanto a Shin y Kibito se les explicaría sobre el uso de las esferas del dragón. Por lo que Kibito enterado de la derrota de Majin Buu, así como encargarles vigilar a aquel Majin Buu que podría ser bueno, decidiría que es momento de regresar al planeta supremo con Shin. Goku les pregunta si cuando se le acabe el tiempo de visita en la Tierra, podrían buscarlo al otro mundo para entrenar con ellos. A lo que Kibito pone en duda lo mencionado, puesto a que ningún mortal ha pisado su planeta antes. Shin dice que en realidad lo considerará, pero si es capaz de retirar la espada Z, le permitirán quedarse, ya que estaba pensando en llevar a Gohan allá si la situación con Buu se salía de control, así que eso será como un agradecimiento. Kibito se sorprende ante lo mencionado, y procede a retirarse con Shin, mientras Goku junto a los demás se teletransportan a Corporación Cápsula, explicando la situación con Majin Buu y la posesión que sufrió Vegeta, donde comprenderían y decidirían redimirlo. Majin Buu al despertar, en el templo, se preguntaría dónde está. Piccolo le dice que en la Tierra, y que ya no hay un mago Babidi o Babidi que lo controlen, así que si decide tener amigos, más le vale no hacer daños. Majin Buu dice que eso estaba considerando antes de que otro ser que se hacía llamar Majin Buu se lo devorara con su propia técnica, y que quiere comer chocolates. Piccolo se comunica telepáticamente con Goku para que lo integre, así yendo bien la situación. Goku al día siguiente regresaría al otro mundo, y posteriormente sería llevado al planeta supremo, retirando la espada Z y entrenando con aquella durante un par de días, hasta que decide poner a prueba su resistencia. Donde Shin arroja el metal Kachin, el cual Goku no podría cortar y liberaría al anciano Kaioshin, quien se presentaría, y daría sugerencia de liberar los poderes ocultos de Goku como premio. Goku procede, donde se sometería a una incómoda situación, pero que daría sus frutos, creando a Goku místico. Cosas posteriores seguirían como en la historia original, ya en un punto Majin Buu se habría integrado con Mr. Satan tras un encuentro en el que Gohan y Videl coincidían con los demás, y Gohan no tendría su modo místico, y Goten y Trunks no habrían creado a Gotenks. Después de un año, Goku y los Supremos recibirían la visita de Bills, quien vendría en busca del Super Saiyajin Dios, del cual Goku no habría escuchado mención, y pediría a Bills un combate. Bills procede, asustando a los Supremos Kaio, quienes deciden apartarse, así Goku liberando su máximo poder en estado místico y lanzándose contra el Hakeishin. No obstante, ninguno de los ataques de Goku habría causado daño alguno a Bills, quien de dos golpes derribaría al Saiyajin e iría a la Tierra para consultar con Vegeta. Sabiendo lo maleducado que fue Majin Buu con el Pudding, Bills se enfadaría y amenazaría con destruir la Tierra.
Pero mientras eso sucedía, al planeta supremo habrían llegado Champa y Vados al ser observados en la bola de cristal, quienes preguntarían sobre cuánto oyeron y sobre ese mortal que está ahí parado. Los Kaioshin dirían que casi no oyeron nada y que solo estaban buscando ver lo que sucedía con la Tierra y ellos intervinieron en la búsqueda de la imagen. Champa y Vados deciden irse, pero mientras eran observados habían mencionado unas esferas grandes, dejando en la duda a ellos, así como Goku preguntándose por qué hay un Bills gordo y asistente mujer. A lo que ellos dicen que tenga más respeto, y que ellos también son un Hakaishin y su asistente, pero de otro universo. Goku preguntaría sobre universos, así ellos explicándole que existen 12 universos, y ellos se encuentran en el 7, así como Champa y Vados pertenecen al 6. Goku entonces decide retomar el tema anterior, y menciona que tal vez las esferas grandes pueden ser las de Namekusei, porque esas son más grandes de la Tierra. Shin dice que entonces hay que ir a Namekusei a rescatarlas y traerlas al planeta supremo mientras Champa y Vados sigan metidos en su universo. Al conseguirlas, se darían cuenta de que Champa y Vados siguieron otro camino, así que Goku dice que sería buena idea invocar al dragón para ver si sabe algo de ese Super Saiyajin Dios, porque tarde o temprano a la Tierra podría pasarle algo malo. Sabiendo que en la historia original los seres supremos invocaron al dragón para pedirle separarse, entonces en respectivo idioma namekiano invocan a Porunga y le preguntan como primer deseo saber sobre el dios Super Saiyajin. Porunga daría explicación de que es alguien que existió y no puede traer ahora, pero mediante un ritual de 5 Saiyajin entregando su energía a uno, podrían invocarlo. Goku entonces solicita como segundo deseo ser revivido, y así eventos posteriores serían similares. Pequeños cambios serían cuando Champa llega al planeta Bills, Goku ya tendría conocimiento de él y los otros universos, así como en la saga de Black Goku, sería la primera vez que Goku y Vegeta se fusionarían y darían nacimiento a Vegito. Y probablemente Gohan accedería al ritual del anciano Kaioshin previo al torneo del poder para prepararse después de estar oxidado nuevamente. Y hasta aquí queda la historia. Guión escrito el 13 y 14 de junio del 2024. Gracias por apoyar y nos vemos en otra. Hasta la siguiente.